a empezar con una oración como siempre empezamos en los jueves de reflexiones católicas. Esto es una grabación que estamos haciendo el día 28 de enero. Es probable que esto lo vean ustedes un jueves. Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, parta de todo de ti como su fuente y llegue todo a ti como su fin. Y lo hacemos por la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy queridos hermanos, vamos a tomar este tiempo. El tema propuesto es amar y servir. Estamos siguiendo estas palabras inspiradas de Santa Teresa de Calcuta. Como comentábamos la vez anterior, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor y el fruto del amor es el servicio. Y eso en Cristo Jesús se pone de manifiesto en toda su vida, y especialmente en la segunda parte del Evangelio según San Juan, cuando en ese prólogo breve pero solemne del capítulo 13 al inicio, dice el narrador de San Juan: habiendo llegado la hora y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Es decir, el amor extremo de Jesucristo se ha manifestado en un servicio que es supremo. Y el servicio es de producir un intercambio que es justamente su Pascua, donde Él toma todo lo malo, lo negativo, la miseria, el pecado, el odio de los seres humanos y nos da su amor. Y su amor es vida, es verdad. Eso es un misterio. Y el Señor quiere que nosotros penetremos a ese misterio. Y vamos a entrar en ese misterio en la oración. En la oración, porque nosotros ya hemos recibido vida nueva, el Señor ya nos ha manifestado su amor. En su Pascua nos ha comunicado su gracia, vida divina en los sacramentos, pero esa vida está escondida en nosotros. Y muchas veces en medio de las cosas de este mundo, ese amor que se ha derramado en nuestros corazones a nosotros nos puede hacer pensar en medio de lo acelerado de la vida presente que eso es poco, que eso es desabrido, que eso es como pan sin levadura. Extrañamos, igual que el pueblo de Israel en el desierto, las cebollas. Y entonces nosotros necesitamos una y otra vez ir a la fuente del amor. Ese costado abierto del Señor, lo lanza. El corazón atravesado de Jesús es una fuente inagotable, infinita de amor. Y el Señor quiere que nosotros entremos en ese costado como el discípulo amado que se recueste en el pecho. Es decir, eso no es algo, diríamos, para algunos, eso es algo que es necesario para todos. Tenemos que ir a beber de esas fuentes de ese amor y para eso necesitamos tener sed de Dios, sed de amor. Y para eso cada vez, poco a poco, tenemos que
descubrir qué es lo que desea lo más profundo de nuestro ser, que es el amado de nuestra alma, que es el Señor. Entonces vamos a hablar de eso. El Evangelio de este domingo de la cuarta semana del tiempo ordinario corresponde al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, que es parte del Sermón de la Montaña. Como ustedes saben, se extiende en los capítulos 5, 6 y 7. Los primeros versículos van a ser las bienaventuranzas, es decir, qué cosa se necesita para ser felices. Pero luego el Señor le va a decir a los apóstoles que si es que, lo voy a leer, que si nosotros somos sal, pero la sal se vuelve sosa, dice, en aquel tiempo, versículo, versículo 13, según San Mateo, del capítulo 5, dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? ¿Con qué salar a la sal? Imagínense ustedes. Sal que ya no es sal, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla y que la gente la pise. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Y claro, tenemos que preguntarnos si nosotros somos sal y somos luz, ¿qué es esa sal y qué es esa luz? Algo podemos intuir y la Iglesia nos enseña a lo largo de los siglos. La sal se usaba también de manera análoga como actualmente para dar sabor, pero también para preservar de la descomposición, ¿no? En esa época no había los servicios de refrigeración que tenemos, entonces lo que hacían es lo que nosotros llamamos charque, para especialmente las carnes, fuentes de proteína, pudieran usarse por más tiempo, mantenerse y poder seguir alimentando a las personas, porque no en todos los momentos ellos tenían esa posibilidad de disponer de estas proteínas. Y la luz, claro, es más clara. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es esa sal y qué es esa luz? Y claro, corresponde mucho con el don de la sabiduría, porque la sabiduría viene de sabor. Sabe, me tiene que gustar. El Salmo nos va a decir: gusten y vean qué bueno es el Señor. Pero yo gusto, diríamos, con mis papilas gustativas. Eso correspondería a la sal. Pero ver, ya tiene que ver con la luz. Sin luz yo no veo. Entonces es el don del Espíritu Santo, es el amor de Dios que nos hace capaces de que nosotros gustemos y veamos qué bueno es el Señor, y que ese amor de Dios arde en nuestros corazones, al punto que nosotros deseemos que Él se quede con nosotros, como hoy los discípulos de Maús, ¿no? Luego de la Pascua, Jesús crucificado, las mujeres han ido al sepulcro luego de sepultado y ven que el sepulcro han corrido la piedra, no está el cuerpo. Y entonces van
avisar que se han llevado el cuerpo del Señor. Corren los apóstoles, Pedro y el discípulo amado. Llega primero el discípulo amado, pero no entra. Luego entra Pedro. Luego entra el discípulo amado y dice, vio y creyó. ¿Qué vio? Vio signos. ¿Qué creyó? Que el Señor había resucitado. Pedro vio lo mismo, pero no supo reconocer. Le faltó esa luz que nos decía el 25 de la semana pasada, para los que vean esto en el jueves, pero que es este 25 de enero, un mes después de Navidad, celebrábamos la conversión de San Pablo, y lo que se nos decía es que San Pablo, camino a Damasco, vio una gran luz, lo encegueció, claro, quedó ciego y probablemente tomó conciencia de que estaba ciego, porque en realidad ya estaba ciego antes, pero no era consciente que era ciego. Y escuchó la voz y le llama Señor. ¿Quién eres? Jesús le va a decir, soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces nosotros necesitamos comprender, porque a veces nosotros fragmentamos, heridos por el pecado y por nuestro aprendizaje de proceso, también fragmentamos a Dios y al Espíritu Santo. Porque durante mucho tiempo hay gente que dice, bueno, la luz es la fe, la luz es el amor, la luz es la caridad. Y lo cierto es que la fe, la esperanza, la caridad, el amor de Dios son dones, es el don del Espíritu Santo. Que no es que me da primero una cosita, después otra cosita. Él se da. Dios siempre se da totalmente, porque Dios es amor. Nosotros generalmente damos en partes, poco a poco, porque somos criaturas en el tiempo, porque también no tenemos la capacidad de recibir todo a la vez, porque nos atolondramos, organizamos nuestras necesidades en una secuencia, y también no solo queremos controlar cómo son las cosas en relación al curso de los acontecimientos, sino también a veces queremos controlar cómo recibir el amor de Dios. Y eso no está en nuestro control, porque Dios ama y Él se entrega. Entonces nosotros debemos de esperar a ese amor, que es la persona de Dios. Dios es amor, nos dice San Juan. Y entonces yo en algún momento lo tengo que descubrir, lo tengo que experimentar, lo tengo que gustar, lo tengo que ver los signos, ver su manifestación, ver su epifanía, para que yo, lleno de ese amor, también pueda testimoniarlo a los demás. Como esa samaritana, igual en el capítulo 4 de San Juan, Jesús dice también a mediodía, muy similar a la experiencia de Pablo, a mediodía se sienta al borde del pozo, espera a la mujer. Sus apóstoles están en la ciudad buscando alimentos y él le pide a la mujer de beber. La mujer le va a decir, ¿cómo te atreves tú a pedirme, tú siendo judío, yo soy samaritano? Y entonces Jesús le dice esas palabras, ¿no? Si tú supieras, conocieras el don de Dios, ¿quién te pide beber? Tú me pedirías a mí. Dice, pero tú no tienes que de dónde sacar el agua, ¿de dónde me vas a dar? Y entonces, cuando le dice, quien tome de esa agua ya no vuelve a tener sed, la mujer dice, ya no voy a venir otra vez a cargar el pozo, me voy a ahorrar ese trabajo. Esto está bueno. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo me doy cuenta para recibir? Y entonces el Señor le empieza a hablar de que esa mujer no conoce al amor, no conoce a su esposo, ha tenido maridos y con el que está ahora no es su marido. Esa mujer representa a la iglesia
peregrina que todavía no descubre el amor de Dios. Y nosotros, igual que en el caso de la fe, poco a poco vamos creciendo en la fe, empezando con la oración, nosotros también poco a poco tenemos que ir descubriendo el amor de Dios. Y claro, uno tiene que descubrir el amor de Dios desde lo más elemental. Y para eso uno tiene que tener un tiempo de silencio en la oración. ¿Por qué he venido a la existencia? ¿Quién me ha dado la vida? Claro, uno dice mis padres. Claro, mis padres a través de Dios, o el Señor a través de mis padres. Y de repente uno dice, oye, mis padres han sido buenos, me han cuidado. Y yo escogí a mis padres, porque he tenido padres buenos, padres de fe. Pude haber tenido padres que no eran de fe, pude haber nacido en un país que no tenía fe, no conocía a Jesucristo. Mis padres me llevaron a bautizar. Entonces me doy cuenta que he recibido muchos bienes, pero para mí no son bienes. Para mí son costumbres meramente humanas, cosas que... Entonces, estoy soso. Entonces no he experimentado ese amor de Dios. Probablemente me he quedado simplemente en una cosa, una noción intelectual, de catequesis de primera comunión, de confirmación. Y entonces ya he crecido en mi experiencia humana como adulto, como profesional, como esposo, como esposa. Y entonces ya esas cosas no me son suficientes. Entonces ya hacer oración puede parecerme una pérdida de tiempo. Ir a misa me puede parecer una pérdida de tiempo. En verano, ¿qué prefiere la gente? ¿Ir a misa o irse a la playa? Entonces la gente, muchos pueden decir, oye, está loco, pero tú con todo este calor, con toda esta cosa te vas a ir a misa. Y yo te estoy invitando, te voy a llevar, te voy a traer para que te vayas a la playa. Y dice, sí voy a ir a misa. Oye, esto no está bien, esta mujer, este hombre, está loco. Ustedes comentan con personas, como lo comentábamos un poco antes, que los han conocido de repente antes de su conversión. Y dices, esta no es la mujer que yo conocí, este no es el hombre que yo conocí, este es otro. ¿Qué le ha pasado? Se ha vuelto aburrido, te va a decir el mundo. Se ha vuelto desabrido. Antes era más alegre, antes era... Porque para el mundo estas cosas de Dios no las entienden. Pero claro, si nosotros no le dedicamos un tiempo a la oración, no le damos gracias al Señor por estos dones, nosotros en algún momento también podemos creer que sí, que es una pérdida de tiempo. Entonces la sal se vuelve sosa, la luz se esconde. Y claro, eso consciente, inconscientemente nos va a producir una tristeza y no nos vamos a dar cuenta. Y por eso es que tenemos que responder una pregunta, que es la misma pregunta que implícitamente pone el Evangelio según San Marcos. ¿Por qué de todas esas personas del pueblo de la primera alianza que conocían la revelación, por qué algunos sí reconocieron al Señor y sí quisieron ser sus discípulos, lo siguieron, y otros lo rechazaron? ¿Qué es? Unos son mejores que otros, es puro don. Pero también es de alguna manera respuesta humana. El Señor quiere que nosotros respondamos, no nos impone el amor. Y para eso justamente nos da las virtudes teologales, como veíamos en el tema, la charla anterior, y sobre todo nos da su amor. Porque hasta la fe yo puedo discutir, la moral la puedo discutir, la doctrina, incluso la liturgia, la puedo discutir, y eso se ha visto a lo largo de la historia y también ahora. Pero a ver, discutamos el amor de Dios. Dios me ama, se ha entregado totalmente, gratuitamente, me da nueva vida, es Señor. Si yo niego eso,
ya no puedo ser luz, ya soy una sal sosa. Y ese punto es central. Pero yo puedo llegar a desconocer esa verdad revelada del amor de Dios que se me comunica si yo empiezo, entre comillas, a, sin darme cuenta, pelear contra Dios. Como San Pablo, primero voy a creer que persigo a la iglesia. Primero voy a creer que el problema son algunos en la iglesia. Este cura, este obispo, esta persona. Si estos no existieran, todo estaría bien. Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿cómo es eso del don? Porque decíamos, la oración es un don, la fe, las virtudes teologales son un don, el amor es un don, porque nosotros no somos amables. O sea, nosotros somos criaturas heridas por el pecado. Dios nos da todo, nos perdona, no es que nosotros somos santitos, somos bonitos, no es que el Señor no ama más a la Virgen María que al pecador. El Señor solo puede amar, Dios solo puede amar entregándose totalmente. Nosotros amamos a poquitos, a algunos y no a otros. Entonces tenemos nuestras preferencias. Y por eso es que el Papa Benedicto, en su encíclica Dios es amor, nos presenta estas tres palabras distintas. Él menciona dos, solamente eros y ágape, que en griego definen, nombran al amor. En español nosotros llamamos amor una sola palabra, todas esas distintas realidades. Podríamos decir esquemáticamente, hay un amor natural y hay un amor divino, sobrenatural. Nosotros como criaturas humanas, imagen y semejanza de Dios, nosotros somos capaces de amar, pero heridos por el pecado, nosotros tenemos un amor imperfecto. Nuestro amor tiene que ser purificado, y es purificado cuando Dios nos comunica su amor. Y entonces hay, diríamos, estas tres palabras: eros y filía y agape. En los evangelios originalmente escritos en griego se utilizan esas tres palabras. En las traducciones al español solamente se dice amor. Eso se presenta de una manera muy clara en el pasaje de la última aparición del Señor a los apóstoles en Galilea, donde empezó la historia. Se han ido ya de Jerusalén, han vuelto a Galilea, está Pedro, los Zebedeos y algunos más, y van a pescar. De noche nuevamente, no pescan nada. Han trabajado y no han pescado nada. El Señor está en la orilla. Eso de la orilla y las orillas es muy importante en los evangelios, porque la orilla es el punto donde está entre el mundo, el mar, y la tierra, que es la práctica de la fe, la religión. Entonces el Señor está ahí y les pide, parecido a lo de la samaritana del capítulo 4 del mismo evangelio según San Juan. Les dice: muchachos, ¿tienen algo de comer? Él les pide y entonces no tienen nada. Entonces el Señor les dice: echen las redes a la derecha. Y tienen una pesca donde están a punto de romperse las redes. Recuerda ese otro pasaje de la primera llamada, del amor primero, cuando también, ahí ya no dice a orilla del mar, sino a orilla del lago, dice. Entonces, que San Pedro, que es pescador, va a decir: apártate de mí, que soy un pecador. Y entonces al pescador de peces le dice: vas a ser pescador de hombres.
dejan todo, lo siguen. Andrés y Simón Pedro, y luego también Juan y su hermano Santiago, los 4 primeros llamados. En los sinópticos, en San Marcos lo hemos visto. Pedro ya negó 3 veces a Jesús. Pedro ha visto que ha presumido de su fidelidad. Pedro ha llorado, pero Pedro todavía, diríamos, todavía no ama. Ha vuelto a sus tareas anteriores, pero ya no ha vuelto solo. Y entonces el Señor le señala dónde arrojar las redes, tienen esa pesca, y el discípulo amado reconoce al Señor. Es el Señor. Pedro, que estaba desnudo, dice, se viste y se lanza, ¿no? Un poco extraño, ¿no? ¿Cómo se lanza para ir al mar? ¿Se viste para ir al mar? Es que justamente nosotros, heridos por el pecado, podemos creer que el Señor no nos conoce. Y entonces, cuando llega, ya el Señor tiene el alimento preparado, tiene el desayuno preparado, tiene brasas, tiene peces, tiene pan. Y ellos traen más peces, Pedro baja y les hace estas 3 preguntas, ¿no? Cuando uno ve en el original las palabras en griego, Jesús va a usar alternativamente agape, agape y filía. Entonces primero Jesús les va a decir, me amas, pero usa agape. Y agape es el amor, diríamos, de entrega total. El amor de filía y el amor eros es un querer. El amor eros es un querer, y todo querer está centrado en mí, en mi voluntad. Yo quiero las cosas que yo creo que me faltan, que necesito en algún momento. Yo quiero. No estoy yo pensando, mi querer no está centrado en los demás. Cuando mi querer se va a los demás, mi querer está en proceso de transformación agape. ¿Ya? Pero mi querer tiene, diríamos, 2 grados. El grado más básico, que es el eros, que no es únicamente, diríamos, el querer carnal, erotismo, erótico, como ahora se entiende, sino es el querer en general. ¿Ya? Entonces, yo quiero cosas, quiero personas. Me atrae, me gusta una persona, quiero esa persona, me resulta simpática, quiero conversar con esa persona. Pero está centrado en mí. Quiero. A veces los niños pueden ser como la muñequita de la niña que cuando era niña jugaba con su muñequita, tiene su hijo y ya quiere como, lo quiere. Este es mío, dice. No, el querer está centrado en mí. Y claro, si está centrado en mí, yo siento que es mío. Y en consecuencia yo soy dueño. Y si yo soy dueño, me lo pueden quitar. Y si me lo pueden quitar, yo sé que no lo tengo 100% seguro. Entonces ese es el límite del amor humano herido por el pecado. Por eso también un padre puede decir, oye, me van a quitar a mi hijo, a mi hija, porque yo quiero que sea mío. Pero nosotros no somos dueños de las personas. En realidad ni siquiera de los bienes temporales somos dueños. Los usamos, pero basta que uno vaya y visite, por ejemplo, acá en nuestro país, a las ruinas de Machu Picchu, por ejemplo, y entonces uno dice, oye, los que fabricaron todas esas cosas, los que construyeron, no son los dueños. No es que en estos momentos ellos estén recibiendo, sus descendientes, las regalías de las visitas. Ya ni se sabe quiénes eran los dueños. Entonces, ni siquiera los bienes públicos. Entonces, nosotros en realidad no somos dueños. Pero por necesidades temporales,
para, diríamos, organizar la vida social y heridos por el pecado, nosotros administramos como dueños. El pueblo de Israel lo había entendido, por eso planteaban estas cosas de los jubileos, ¿no? Cada cierto tiempo llegaba un momento en que la gente que había recibido sus tierras las habían administrado mal, unos habían perdido, las tenían que vender, hipotecar, pero al cabo de un tiempo volvían al punto anterior. Claro, pero nosotros eso ya no nos convence, entonces nosotros nos sentimos dueños. Y lo cierto es que el dueño no da cuentas, a él mismo solamente se da. Pero todos los seres humanos vamos a tener que dar cuentas. San Juan de la Cruz nos va a decir que nosotros al final de nuestras vidas vamos a ser examinados. ¿En qué vamos a ser examinados? En el amor. ¿Cuál amor? Justamente, si nuestro amor se ha quedado en un amor eros, pues en amor filía. El amor filía es más un amor de correspondencia. Mira, yo te doy, tú me tienes que dar. Más o menos proporcionalmente. Porque si yo doy mucho y me dan poco, ¿yo qué voy a sentir? Que me están engañando. No me conviene. Me están estafando, se están aprovechando de mí. Entonces, esa manera de relación que se establece en base a esos amores aún imperfectos, establece relaciones humanas que son muy frágiles, son muy precarias, y uno puede creer en algún momento que no conviene. Entonces el Señor viene a establecer una relación nueva, fundada en un amor distinto, en un amor más elevado, más grande, más hermoso, que no es algo, porque el amor no es solamente un sentimiento. El amor es misterioso, es difícil que yo pueda decir quiero definir el amor. Yo puedo entender semánticamente distintas formas de expresarse el amor, pero el amor es un testimonio. Los testimonios no se pueden discutir. Yo afirmaciones intelectuales las puedo discutir. Puedo decir, ya me dice, a mí no me parece, te puedo decir. Eso será para ti. Tú estás pensando así, pero ya sabes que yo creo que las cosas son de otra manera. Pero el amor, el testimonio de amor no se puede discutir. Cuando uno da testimonio de amor, si ustedes tienen la experiencia y recuerdan el amor que hemos recibido de nuestros padres, ¿cómo lo voy a discutir? Si es un testimonio. Claro, nosotros seguro no tenemos recuerdo, Marcelita no va a recordar las madrugadas en que se han despertado a darle sus cuidados, pero claro, ustedes se lo podrán contar, pero ella no, dice, ¿será verdad o no? Pero lo puede intuir, porque nosotros podemos darnos cuenta si es que no hubiésemos tenido personas que no nos hubiesen dado esos cuidados gratuitos desde pequeños, nosotros no hubiésemos sobrevivido, porque el ser humano no sobrevive si es que en los primeros meses de vida no tiene alguien que nos dé todo. No nos hemos lavado o comprado los pañales solos, preparado los biberones, hecho la higiene solos. Pero también en el extremo de la vida también ocurre algo parecido. Y también ocurre algo parecido cuando uno está enfrentando una enfermedad, y también cuando uno tiene muchas carencias de distintos tipos de discapacidades. Necesitamos otros cuidados. Personas que nos den esos servicios que no podemos nosotros solos. Pero para el mundo, esas personas estorban. Esas personas te dan trabajo. Esas personas te quitan tiempo. Entonces el mundo, dominado por el príncipe de este mundo, no quiere que descubramos el amor de Dios, que nos detengamos en la mente en esos amores frágiles,
aún precarios, son amor, pero todavía es un amor, diríamos, muy incipiente. Entonces, nosotros sin ese amor nos vamos a cansar. Sin ese amor nos podemos en algún momento desesperar, impacientar, molestar, y por eso es que el Señor viene a darnos ese amor, que nosotros no lo producimos. Lo más parecido al amor ágape es el amor de los padres por los hijos, especialmente por los hijos pequeños. Pero ya un hijo respondona, que le empieza a discutir al papá, a la mamá y dice, eso será para ti, pero yo pienso lo contrario, ya hace que el papá, la mamá, ya diríamos, no es que no lo ama, pero ya dice, bueno, ya si tú quieres, hazlo, pues, ¿no? Entonces, pero cuando es una criatura frágil, entonces uno dice, no, si yo no le doy, esta criatura muere. Entonces el amor es vida. El Señor quiere que nosotros descubramos ese amor y para eso Él va obediente a la cruz. Nadie lo obliga. Él lo pudo evitar, pero Él sabía que nosotros no lo podíamos hacer por nosotros mismos. Sí podíamos hacer sacrificios. El ser humano tiene historia de sacrificios, tiene héroes, diríamos, humanos, que por gloria, por su patria, por su familia, se pueden sacrificar. Pero el Señor se sacrifica por una familia que lo cree loco, que una familia que lo abandona, que una familia que le quiere imponer, una familia que no lo ha reconocido, una familia que lo está crucificando. Y claro, ese es un amor extremo. Ese amor extremo nosotros no lo tenemos. Por eso dicen, hasta por una persona, un familiar, un ser querido no podría inmolarse. Pero por tus enemigos, libre y voluntariamente, muy difícil. Muy difícil. Pero sin ese amor los seres humanos, heridos por el pecado, imperfectos, no nos podemos unir. Y por eso es que nosotros solos no podemos encontrar reconciliación y paz y verdadero perdón, porque ese amor perdona. Entonces nosotros queremos justicia humana, ojo por ojo, diente por diente, que paga hasta lo último. Y claro, a veces para aprender nosotros necesitamos esas correcciones, pero esa justicia humana no alcanza. Lo hemos comentado en otra ocasión, incluso filósofos materialistas, Teodoro Adorno es un ejemplo, se dan cuenta de que la justicia humana no es verdadera justicia, no alcanza para dar justicia a todos. El único que puede hacer justicia es Dios, y si no hay Dios, no hay justicia. Pero nosotros hemos recibido el don del Espíritu Santo, la fe, la esperanza, la caridad, el don de la oración para que seamos luz y seamos sal. Y así nosotros podamos amar y servir. Y Jesucristo dice que no ha venido a ser servido sino a servir. Y que no hay amor más grande sino el amor, diríamos, de los amigos, del que da la vida por sus amigos. Pero el Señor nos dice más, yo no los llamo siervos, los llamo amigos, pero además nos dice que somos sus hijos, sus hermanos. Nos da el don de incorporarnos a esa familia nueva, en que el vínculo ese es el amor divino. Y eso tiene que empezar en esta vida presente. Y yo me doy cuenta si tengo fe, si tengo esperanza,
si soy discípulo en la medida en que amo. Por eso dirá San Juan en capítulo 4 de su carta, primera carta, que Dios es amor, pero también nos va a decir, quien dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a sus hermanos, a quien ve es un mentiroso. Es decir, amar a Dios, que si yo digo que amo a Dios, es consecuencia de que yo en la fe estoy correspondiendo al amor de Dios. Es decir, he recibido el amor de Dios, con eso amo a Dios y eso se va a derramar en el amor a los demás. Y les voy a desear dar el más grande de los servicios. Y el más grande de los servicios es que vayan a la fuente de ese amor. Y por supuesto también las añadiduras, si están en mis posibilidades. Pero si me quedo en las añadiduras y no les doy el amor y los llevo a la fuente del amor, estoy construyendo justicia, estoy edificando el bien común, como el mundo nos dice. Es un engaño, diríamos, sutil, que nosotros estamos llamados a hacer luz, a ser sal. Por eso no nos podemos quedar en una mirada meramente temporal. Diríamos, no bastan los cuidados de emergencia, no bastan los cuidados paliativos. Necesitamos que las personas reciban el don de la vida nueva, es decir, que acojan a Jesucristo, porque Él es vida, Él es amor, Él es verdad. Y si nosotros verdaderamente lo hemos recibido, nosotros no nos podemos quedar y apropiarnos de Él. Cuando las mujeres ven a Jesús, cuando han ido al sepulcro, ese mismo primer día de la semana, le dice María, Rabuní, lo reconoce cuando lo llama por su nombre, se postra, lo quiere sujetar. Y el Señor le dice, no, todavía no he subido a mi Padre. Dile a mis hermanos que voy al Padre mío y Padre vuestro. Es decir, ya no son amigos, son más. Y entonces Pedro, en ese pasaje que mencionábamos, en esas 3 veces que el Señor le pregunta primero, ¿me amas con agape? Pedro dice, tú sabes que te quiero. Y sabe que el estándar que le está poniendo Jesús es muy alto. Jesús le vuelve a preguntar. Dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Qué significa eso de apacentar? Ámalos. No son tuyos, son míos. Le vuelve a preguntar. Pedro vuelve a responder, tú sabes que te quiero. La tercera vez Jesús ya no le dice agape, le dice filia. ¿Me quieres? Ya le bajó el estándar. Y Pedro dice, tú lo sabes todo. Sabes que yo no sé si te quiero, te amo, tú sabes. Entonces Jesús dice, ya me puede seguir. Porque ya no está presumiendo, se ha curado la presunción del seguiré a donde vayas. Y entonces el vínculo con Jesucristo es de amor. Y entonces Jesús le dice, sígueme. Pero Pedro todavía no está totalmente curado. Porque viene el otro discípulo. Pedro todavía quiere exclusividad. Pedro dice que yo soy mejor que los demás. Entonces viene el otro, lo sigue, y Pedro le dice, ¿y este qué? ¿Y qué hay con este? ¿Si no era conmigo? Y entonces, tú sígueme. Nosotros necesitamos ser curados de la gravedad del pecado que nos impide amar y servir como el Señor nos ha enseñado, y eso toma tiempo. No es tan rápido. Y a veces nosotros nos queremos estacionar. Nosotros podemos caer en el engaño de decir, no, yo ya, acá ya estoy, ya amo. Claro, el amor principalmente lo vamos a aprender en nuestra familia, de manera análoga de la fe. El amor que recibimos a través de Dios, a través de nuestros seres queridos, y también el mismo amor de Dios. Pero el Señor quiere agrandar nuestro corazón. Tenemos que descubrir que nuestra familia es más grande.
Nosotros tenemos que descubrir la verdadera justicia, esa justicia que se funda en darle a Dios lo que es de Dios. Nosotros hemos malinterpretado muchas veces cuando buscamos a través de respuestas sociales, políticas, encontrar entre comillas el bien común, esa frase que Jesús le va a decir a esos fariseos, a esos escribas que lo quieren tener a prueba, cuando le dicen es lícito o no pagar impuestos al César. Y él les va a pedir la moneda y le va a decir, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Algunos han dicho, mira, hay cosas que son del mundo, que son temporales, que las tenemos que resolver nosotros. Hay otras cosas que son de Dios, y eso, bueno, serán solo de Dios, pero como que son dos dimensiones distintas. Pero en realidad, el César también es de Dios. Todos nosotros somos de Cristo. Nosotros, las criaturas humanas, no somos dueños. Aquí estamos administrando el tiempo, los bienes pasajeros, a la espera de ese éxodo que nos lleva a esa otra orilla, que es la casa del Padre. Y para eso tenemos que crecer en el amor. Y crecer en el amor nos va a ayudar a crecer en el entendimiento de la verdad. Es decir, es el fuego del amor de Dios que recibimos el que va a purificar nuestra inteligencia, nuestra voluntad. No es al revés. Por eso la misma Santa Teresa, no de Calcuta, sino de Ávila, le va a decir a sus hermanas, lo importante no es pensar mucho, lo importante es amar mucho, como Dios ama. Y los esposos son ministros del amor de Dios. El sacramento del matrimonio está puesto en medio del mundo para que un varón y una mujer, con el amor de Dios, porque son ministros del amor de Dios, reciban el amor de Dios, se ayuden mutuamente en esa purificación del amor de Dios, su familia esté unida en un vínculo profundo en el amor de Dios y puedan ser luz y sal en medio del mundo. Iglesia doméstica. También los clérigos. En el sacramento del orden tenemos la misma misión, pero no es en es en la iglesia, es con la iglesia, es a toda la iglesia. Y entonces, además, es una y otra vez señalando a la otra orilla, señalando a la patria celestial, porque muchas veces los esposos es tan intensa la demanda, diríamos, estando en el mundo de las necesidades temporales, etcétera, que pueden perder de vista a la otra orilla. Y entonces necesitan que alguien se los recuerde. Es decir, necesita la iglesia recordar al César que todas las cosas son de Dios. Porque si no, especialmente cuando hay confusión, cuando hay polarización, cuando aparecen las dificultades, ahí es donde surgen los problemas. Más visiblemente, diríamos, los signos se hacen más molestos. Es como que se exacerba mi alergia porque hay polvo, me estoy mudando, ¿ya? Pero la alergia está siempre ahí. ¿Y qué ocurre? Que el mundo no quiere que nosotros busquemos esa solución. Nosotros vivimos un proceso de secularización, es decir, sacar a Dios, es decir, adueñarnos y sacar a Jesucristo. Jesucristo estorba, la fe estorba, la caridad es un problema, esta gente no entiende, son unos fanáticos, quieren imponer a Dios, nos quitan la libertad, quieren que todos pensemos lo mismo y entonces buscan soluciones humanas. Esa búsqueda generó la Primera Guerra Mundial.
Después de la Primera Guerra Mundial, el mundo no aprendió. Porque la conclusión no fue estas ideologías, el liberalismo, el marxismo, el nacionalismo, estas soluciones meramente humanas son problemas, sino lo que dijeron, lo que falta es más bien profundizar. Nos hemos quedado a medio camino, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, una guerra mucho más destructiva, pero la consecuencia de eso es que nos centramos, entre comillas, en la reconstrucción, en el Plan Marshall, Naciones Unidas, el diálogo entre los hombres, los planes, los pactos, edifiquemos la paz, pero nuevamente nos olvidamos de Dios. Y entonces nos olvidamos de la oración, nos olvidamos de que el ser humano no puede por sí mismo, esa idea del superhombre de Nietzsche, Dios ha muerto. Los seres humanos en la cultura contemporánea lo asumieron plenamente. Y entonces nosotros, los que hemos recibido el don de la fe, no podemos ser más alzosos. No podemos ser una lámpara escondida. Nosotros tenemos que dar testimonio. Y entonces no se trata de entrar en una polémica meramente intelectual, que en algunos espacios se tendrá que dar, de repente en los espacios parlamentarios, cuando se tengan que discutir algunas leyes que son contrarias a la ley natural, al orden de Dios. Pero sobre todo nosotros en las familias, porque en las familias es donde esa lámpara y esa sal se tiene que poner de manifiesto. Pero ¿qué ha hecho el mundo? Que ha buscado que los padres abandonen la familia, se dediquen solamente a la búsqueda de bienes temporales. Claro, muchas veces heroicamente se esfuerzan por conseguir los bienes temporales, pero muchas veces se olvidan del amor primero, como dice el Señor en el Apocalipsis. ¿Y cuál es el amor primero? Es el amor de Dios. Volvemos simplemente a los amores humanos, olvidando que el amor humano no alcanza. Y entonces tenemos que volver al amor primero. La única manera de volver al amor primero es, como nos dice Santa Teresa, silencio, oración, fe, y ahí descubriremos ese amor primero. Y ese amor primero se tiene que traducir en servicio. Pero un servicio, y el más importante de los servicios, es llevar a Jesucristo. Y es ser sal y ser luz. Los otros, diríamos, las otras añadiduras se necesitan según las necesidades específicas, pero necesitamos ser por eso testigos de ese amor. No me voy a detener acá porque la cara que les estoy viendo y los tesos, los cansancios, y yo no sé cuánto tiempo hemos tomado. 53 minutos. 53 minutos, un aprox. Y entonces vamos a dar algunos minutos para un intercambio. Pero quisiera enfatizar e insistir. Jesucristo viene a formar una familia. La familia de los hijos de Dios, en la que la humanidad herida por el pecado se desposa con la comunión de amor de tres personas divinas en unidad perfecta, que son el amor mismo infinito. Se ha producido esa unión en la persona de Jesucristo. Y en su cuerpo, que es la iglesia, el Señor ha dejado los remedios, la farmacia, todo lo que necesitamos para ser curados de todo lo que nos agobia, y especialmente la enfermedad de fondo que no amamos como el Señor ama. Por eso es que el Señor nos dice, les doy un mandamiento nuevo: ámense como yo los he amado. Y el amor de Dios va unido al perdón, y el amor de Dios es llevar al Padre. Nosotros necesitamos amar así, y para eso tenemos que ir a la fuente. Ese amor se nos comunica en los sacramentos.
Ese amor que se nos comunica en los sacramentos, nosotros en la oración cada vez vamos a tener más conciencia de que lo estamos recibiendo y vamos a desear hacer gracias, dar gracias. Por eso es que la Eucaristía, que es el sacramento de amor, es acción de gracias. Si tienen comentarios, preguntas, adelante, Franklin. Usted comentaba que apacentar es amar, ¿verdad? También hay como que la palabra también se puede traducir, entiendo, como dar de comer o alimentar a las ovejas, ¿entiendes? En ese sentido, entendería yo, de repente usted me puede explicar, como que Jesús le dice al Padre, a Pedro, que nos dé la Eucaristía, alimentarnos. Y entonces, pero también yo lo uno a una pregunta que hubo en el tema anterior, en donde usted siempre nos alerta de no caer en métodos o como en voluntarismo o en temas de rutina. Entonces mi pregunta sería algo así como que si sabemos que Dios es amor, el amor está en la Eucaristía, que es Jesús, que se nos da y nos alimenta, pero ¿cómo hacer nosotros los católicos que conocemos los sacramentos para no caer en rutinas, métodos, teniendo en cuenta los sacramentos que no deberían ser eso? Pero yo llego como a un loop donde digo, podría pasarle a los católicos que la oración y los sacramentos sean rutina para ellos. El punto no es en sí mismo las rutinas, en el sentido de que hay cosas que hago y necesito hacer muchas veces, ¿ya? En ese sentido, si es que hay algo que tengo que hacer muchas veces, diríamos, hay rutinas buenas, porque hay cosas que tengo que hacer todas las veces. Lavarme los dientes, bañarse, ¿no? Digo, ya sé que ya me bañaron de niño cuando nací, ya me sacaron, ya no más, me quedo con mis olores naturales. No es muy recomendable, ¿ya? Entonces hay rutinas que son buenas y nosotros estamos llenos de rutinas, de cosas que hacemos todos los días comemos y más de una vez al día. Yo no voy a decir una vez que otra vez vas a comer, esto ya es rutinario, no. Entonces el tema no es la rutina, el problema no es que se haga permanentemente. El problema es que yo, de esas cosas que son necesarias que haga muchas veces, les pierda el sentido. Y que en el caso de los dones de Dios, los cosifique, los desacralice. Entonces, si es que yo creo que asistir a misa, hacer oración, es una mera costumbre humana, una mera tradición humana, y no es una necesidad, podría caer en eso. Y si es que caigo en eso, voy a tener una dificultad. Porque de alguna forma, sin darme cuenta, yo voy a cosificar a Dios. Lo voy a tratar como algo, no como una persona. Entonces, nosotros en el fondo, el problema que tenemos es que queremos, el pecado es eso, la soberbia es eso, nosotros queremos una especie de un Dios en el modelo del pensamiento mágico. ¿Cuál es la diferencia de la fe y la magia? La magia es alguien que tiene algunos métodos, algunas técnicas, algunas palabras, etcétera, para conseguir que los poderes sobrenaturales, preternaturales, hagan lo que yo quiero. Yo soy Dios. Yo soy Dios. En todo caso, yo controlo a Dios. Dios está a mi servicio, no para que hacer la voluntad de Dios, sino para que haga mi voluntad. Ese es el problema. Entonces, cuando yo le voy quitando a Dios lo que le corresponde, es decir, Él es Dios y yo soy criatura amada por Dios, redimida por Dios, entonces sí, yo puedo hacer las cosas de Dios de una manera, diríamos, mágica. Ese es el problema. El problema no es que hay cosas que tengo que hacer siempre, porque estamos llenos de
cosas que hacemos todos los días y que uno sabe que tiene que hacer en distintas áreas, en distintas esferas, tanto para la subsistencia natural como incluso en mis actividades laborales, en el mundo, ¿no? O incluso para preservar la salud. Hay gente que todos los días se levanta temprano a correr. Es más, en los centros, en los gimnasios, etcétera, que le llaman rutinas. Y la gente está contenta, a ver, déjenme mi rutina. Y quieren su rutina, oye, tú no me has dado una rutina. Entonces, claro, nosotros necesitamos cierta claridad en qué hacer. Pero eso no es equivalente a yo tener control, ¿sí? Entonces, yo diría, convendría diferenciar eso. Entonces, claro, apacentar, cuidar, pastorear, es servicios. Pero esos servicios se pueden, diríamos, torcer, perder el sentido del amor. Porque yo puedo hacer servicios y todos recibimos y hacemos servicios no solo por amor. Yo les ponía varias veces a ustedes el ejemplo. Yo voy a un hotel 5 estrellas y entonces o pago un servicio, diríamos, costoso, y yo, claro, yo podría decir, oye, ¿cómo me aman? Tú no es que te están amando, tú estás pagando. No pagas, vas a ver cómo si te aman. Entonces, el amor de Dios es don, es gratuito, es a todos. No es en relación a mis méritos, a lo que yo tengo, sino por quién soy, por mi dignidad de ser imagen y semejanza de Dios, herido por el pecado, y Él viene a salvarme, a curarme, a sanarme. Pero el mundo establece otros tipos de servicios. Eso también se puede introducir en la vida familiar. Entonces ahora se les dice, ¿no?, a las personas, a ver, vamos a hacer paridad. A ver, vamos a contar cuántos platos, cuántos cubiertos, cuántos cuchillos. A ver, mitad, tú lavas esto, yo lavo el otro. Entonces yo lavé mi parte, tú no lavaste, que se queden sucios. Claro, uno diría, eso es ya medio confuso. Ahí está más en una lógica de reciprocidad que de agape. Entonces tenemos que crecer en eso. Eso, por supuesto, no nos gusta. Nosotros preferimos que nos den todo. Y en realidad nosotros siempre creemos que nuestra relación con Dios, cuando todavía no se ha purificado y no hemos crecido en el amor, nosotros podemos creer que más es lo que damos que lo que recibimos. Eso se ve, por ejemplo, en relación a los sacramentos en la iglesia. Hay gente que dice, he contratado mi misa y entonces yo soy dueño. Y claro, cree que le está dando al Señor más que lo que recibe. Eso le puede pasar también a un clérigo. Le dice, yo estoy dándote mi tiempo, ¿qué me va a tocar a mí? Le dice Pedro, lo que hemos dejado todo. Y el Señor le dice, 100 por 1 con persecución. ¿Por qué? ¿Por qué persecución? Porque si nosotros lo seguimos y entramos en el mundo tiene una dinámica distinta. Nosotros arruinamos los negocios del mundo. Un ejemplo. Si nosotros evangelizamos y las personas verdaderamente se convierten, dejarían pecados. Y hay pecados que son negocios. Si es que las mujeres amaran a sus hijos y no mataran a sus hijos y reconocieran que sus hijos son un don de Dios, que tienen que agradecer, los esposos, los matrimonios, ¿usarían anticonceptivos? Ese negocio se va a arruinar. Y entonces, si la iglesia habla de eso, la iglesia, entre comillas, se convierte en mi enemigo.
Yo necesito decir, oye, esta iglesia es cucufata, medieval, quiere imponer, y entonces se produce la persecución. Pero yo no voy a querer la persecución si estoy de repente dentro de la iglesia y entonces alguien me puede decir, lo que falta es diálogo. Lo que falta es que nos sentemos a la mesa, que conversemos, no hay que ser exagerados. Pero si nosotros dialogamos entre nosotros, criaturas humanas, eso por supuesto no es malo, sería el diálogo cultural. Pero nos olvidamos que nosotros somos criaturas y en consecuencia el diálogo nuestro es consecuencia del diálogo con Dios. Y que hemos sido amados primeros, nosotros podemos terminar traicionando al Señor. Y en consecuencia ya no apacentamos, sino nos apacentamos a nosotros mismos. Entonces yo empiezo a querer cambiar la revelación y a un Jesucristo que sea, diríamos, no tan polarizante. Divide Jesucristo. Entonces, si divide Jesucristo, entonces solamente hablemos de Dios, porque yo no creo en Jesucristo, creo en otra divinidad, en Yahvé. Entonces hablemos de Dios. Pero luego, ¿y qué hacemos con los que no creen en Dios? Hablemos con los ateos. Y entonces, si uno hablando, voy negando la verdad, voy negando el amor, entonces cuando me doy cuenta, ya la fe, la caridad, a Jesucristo mismo lo abandoné, lo dejé, lo saqué de la ciudad. Y claro, esa es la tentación, lo veremos el primer domingo de Cuaresma, lo veíamos también la semana de, ¿cuándo fue? La semana que empezamos a hablar de oración, el 25, ¿no? Que esa es la tentación. El demonio quiere, ni siquiera le preocupa que Jesucristo, diríamos, dé testimonio de Dios, pero que lo haga como Él quiere. Y dice, ¿sabes qué? Que las piedras se conviertan en pan. Sí, pero ¿y por qué Jesucristo no hizo que las piedras se conviertan en pan? No habría hambre en el mundo. Sí, no habría hambre en el mundo, entre comillas, pero entonces nosotros el trabajo, que es un servicio, es una entrega, que nos sirve para la purificación, entonces quisiéramos un Dios a nuestra medida. Ese es el problema. ¿Y por qué es eso? Porque no conocemos el amor de Dios. Porque si conocemos el amor de Dios, nosotros vamos a concluir, oye, como Él nos dice, no hay nada mejor. ¿A quién vamos a ir? Y por eso es que el cambio de mentalidad, la conversión, hasta que no llega al amor de Dios, es una conversión todavía incompleta. Y cuando llega el amor de Dios, nosotros dejamos de pelear con Dios. Ahí la pelea es ya para negarnos a nosotros mismos, porque nuestra naturaleza herida por el pecado muchas veces va a querer responder a nuestras necesidades inmediatas, no indispensables, sino, diríamos, veleidosas según las cosas de este mundo. Entonces, resumiendo, efectivamente, apacentar. ¿Qué es apacentar? Es lo que el pastor hace con las ovejas, pero no cualquier pastor, porque esas ovejas no son animales, sino el pastor es Dios, que ha enviado a su Hijo, que viene a buscarnos, que nos carga, que da su vida para salvarnos y para que nosotros dejemos de ser ovejas y seamos parte de la familia de Dios. Gracias. Tengo una... Tienes una pregunta, tus preguntas complicadas siempre, a ver. Según la suma teológica. No, padre, me estaba acordando algo que decía siempre mi mamá, ¿no? Decía que nosotros nos sentimos más cómodos
siendo objeto de servicio antes que ser una fuente de servicio, ¿no? A eso podría atribuírsele eso que acaba de decir usted, de que no conocemos realmente el amor de Dios, o es que no lo queremos conocer, o es que realmente nos sentimos realmente cómodos representando ese primer papel antes que el segundo, ¿no? Porque miren, todos estos problemas que estamos viviendo, estos problemas sociales que estamos viendo, son producto de egoísmos, de injusticias o de malos conceptos que se tienen de todo esto, precisamente porque no los practican y se evidencian de esa manera. Es que el demonio, que es mentiroso del principio, eso lo tenemos que entender. El pecado es creerle al demonio en su calumnia. La calumnia del demonio, la mentira del demonio es que Dios no nos ama, que Dios tiene envidia de nosotros, celo de nosotros, que Dios no quiere darnos todo, que si nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, es mejor que como el Señor nos dice, porque el Señor en realidad nos prohíbe, es un tirano, impone, no ama. Entonces Jesucristo viene a dar testimonio de que eso es una mentira, que eso es un engaño. ¿Cómo lo hace? En el escándalo de la cruz. Entonces, cuando nosotros empezamos a acercarnos al Señor, lo que va a producir es que nosotros necesitamos iniciar un camino. Y en ese camino, una de las dificultades que vamos a tener es el miedo a la cruz, porque creemos que la cruz es demasiada humillación, que la cruz es algo que está por encima de nuestra, diríamos, naturaleza herida por el pecado, y en consecuencia de lo que se trata es evitar la cruz. El Señor nos dice que nunca la cruz será mayor que nuestras fuerzas, que la prueba no será mayor que nuestras posibilidades. Pero claro, eso a nosotros no nos convence. Entonces, por eso es común que en el camino de oración uno empieza pidiendo, quítame la cruz. Eso es la oración, diríamos, de inicio. Pero si es oración, y es oración si es que escuchamos al Señor, nosotros nos daremos cuenta que en algunos casos esas cosas que no nos gustan, esas cosas que son contrarias a nuestro querer, son la antesala de un bien mayor, porque vamos a estar seguros y confiados de que verdaderamente el Señor nos ama. La única manera de que yo me esté confiado en ese amor es que experimente y reciba ese amor. Entonces, yo, para poder recibir ese amor, cada vez que recibo los sacramentos, especialmente la Eucaristía, lo recibo, pero mi envase es muy pequeño. Mi corazón tiene que crecer. Y además está agrietado. Entonces rápidamente lo pierdo. Y por eso es que necesito recibirlo muchas veces. Entonces cuando yo me doy cuenta, lo quiero recibir muchas veces. Me doy cuenta, oye, una vez a la semana se me queda corto. Ahora que veníamos decían, oye, no prendas el aire acondicionado porque de repente te quedas sin combustible y no, este es auto automático, no vamos a empujar acá. Sí. Claro, nosotros, nuestro amor humano es corto. Entonces, podemos gustar el amor de Dios, pero poco a poco nosotros tenemos que descubrir que la única manera de ir seguros es como tener el grifo al costado. Entonces el Señor viene y la fuente se une a nosotros. Entonces ya nunca nos va a faltar, pero yo tengo que descubrir que Él es la fuente y que Él está en mí.
Y Él poco a poco va a hacer que mi corazón sea grande, que yo me dé cuenta que mi familia es más grande, que yo empiece a darme cuenta que lo más grave es que no conozcan el amor de Dios, no conozcan a Jesucristo. Y yo voy a querer experimentarlo porque yo quiero testimoniar. Y entonces voy a darme cuenta, oye, yo todavía no amo así. Yo todavía tengo mucho egoísmo en mí, tengo muchos temores, tengo muchas cosas que no son ese deseo de servir como Él sirve. Y entonces es mejor ser servido. Y claro, hay servicios y servicios. Vamos a ponerlo de esta manera. Una persona me decía hace poco, ¿no? Padrecito, yo todavía me molesto con la gente, tengo ira. Y ya no les digo, antes les decía, ahora ya en mi pensamiento me molesto en mi pensamiento. ¿No? Eso es lo que llaman la ira fría. Entonces me molesto en mi pensamiento. Y entonces yo le decía, bueno, pues si usted en lugar de molestarse y esos pensamientos, en lugar de dirigirse a verle los defectos a la persona que los tiene, ¿no? Que son inventos y muchas veces son reales, usted haga oración por esa persona. Ese es un servicio. Y efectivamente, si yo en lugar de renegar, molestarme con esas personas que obran mal, yo empiezo a hacer oración por esas personas, me amargo menos y crezco en el amor. Y entonces yo le decía, esas personas, el Señor también las ama. Y tal vez el Señor a usted le ha dado un poco más de fe antes que esas personas para que usted las cuide con su oración. Pero esas personas en cualquier momento se pueden convertir. Y de repente pueden amar más que usted. Entonces San Pablo lo dice en la carta a los romanos, ¿no? Le dice que los gentiles están hechos para que despertar los celos en los judíos. Y que los ha insertado, diríamos, los ha injertado en el olivo verdadero, ellos que eran un olivo silvestre, es en la lectura del oficio de lectura de hoy. Pero la raíz viene de Dios. Entonces, ¿qué será con esas ramas secas de las que nosotros nos burlamos cuando el Señor haga que esas ramas las reinjerte? Entonces nosotros tenemos que decir, oye, incluso esos pecadores miserables, despreciables para ojos del mundo, como los publicanos, son amados por Dios. Entonces, si yo he recibido más, y yo creo que tengo un poco más de fe, que conozco un poco más al Señor, que hago un poco más de oración, yo estoy para apacentar, para cuidar a esas personas con mi oración. Si puedo, con mi testimonio de vida. Y si puedo, además de repente les digo algunas palabras que los ayuden. Pero eso es lo que quiere el Señor. Lo que quiere el demonio es, no, tú amárgate, moléstate, desprécialos, insúltalos, para que esas personas te respondan con insulto y cada uno con una piedra se despedacen entre ustedes. Y ya no aman. Entonces yo tengo que decir, oye, hay dos vías. ¿Cuál voy a escoger? Entonces, nosotros estamos llamados a decirle, es mejor el camino del Señor. Y eso es nuestro testimonio. El mundo nos dice otra cosa, y nosotros en medio, a veces en nuestros familiares, incluso entre nuestras amistades, empiezan a opinar y a hablar, y entonces nosotros a veces sin darnos cuenta empezamos a tener coincidencias que les damos, entre comillas, la razón a personas que están lejos del Señor. Nuestra luz ya está escondida, nuestra sal ya está sosa. Entonces yo tengo que decir, oye, eso es una trampa.
necesito volver a la fuente. Mi corazón tiene que crecer. Todavía no es un amor como el del Señor. Todavía no amo a los que me persiguen. Todavía no amo a los que me odian. Yo todavía solamente amo a mi grupito. Entonces nos apacentamos entre nosotros y aparece el falso pastoreo. Y ese camino de ese falso pastoreo puede llevarnos a que nosotros escojamos al impostor, al falso pastor, que en algún momento aparecerá. Entonces, por eso el amor es muy importante. Y la familia tiene que ser, diríamos, esa comunidad, esa iglesia doméstica donde eso se cuide celosamente, porque ahí es donde se tiene que dar testimonio para que esa luz y esa sal pueda llevarse a la gente que está alejada. Claro, pero nuestras familias no son cerradas. Nuestras familias están en relación con otras familias. Eso es iglesia, familia de familias. Y dentro de la iglesia también estamos en la iglesia peregrina. La iglesia peregrina todavía está en purificación. Si no terminamos la purificación acá, tendremos que tener una purificación en la otra vida. Los que llaman como Dios ama, están en los santos, en la patria celestial. Todavía nosotros estamos en camino y hay que estar vigilantes y ayudar. Bueno, ¿qué más? ¿Ya más, padre? ¿Cómo? ¿Hay ¿Otra más? A ver si tienes otra más. ¿Te acordaste de tu abuelita? No, padre, me acordé de la Madre Teresa de Calcuta. Ver, ¿no? ya, bueno, casi nuestra abuelita. Sí, siempre es para mí, creo que para muchos, una fuente de inspiración, de amor y de servicio, ¿no? Pero hay una frase de ella que me desconcierta, ¿no? Cuando creo que le preguntan hasta cuánto debo amar, dice que amar hasta que duela, ¿no? Pero yo siempre la he visto feliz a la Madre Teresa, hoy que nos mandó una frase muy difícil de entender y de seguir. Claro, Ella siempre fue feliz, ¿no? Aún en su dolor, en su entrega extrema, en todo eso, ¿no? es que es el misterio de la cruz, ¿no? ¿Qué nos produce? Claro, no se refiere al dolor físico, ¿ya? Se refiere al dolor, diríamos, que ha producido en nosotros el pecado. A nosotros nos duele amar cuando nuestro egoísmo, cuando la lucha y el combate espiritual va contra nuestro egoísmo, nuestra soberbia. Cuando sentimos que, entre comillas, como se dice, toca carne, ¿ya? Entonces, claro, amar con lo que sobra, más o menos se puede. Yo puedo ser filantrópico, puedo hacer, entre comillas, filantropía, me sobra, pero yo estoy ahí bien, pero ya, como dicen eso, ¿no? Oye, si tú tuvieras 10 camisas, ¿regalarías una camisa? Dicen sí. Y si tuvieras una camisa, ¿darías tu camisa? Ah, no, ya no. O sea, uno va poniendo límites, ¿no es cierto? Entonces la Madre Teresa nos dice una cosa real, es que en algún momento nosotros tenemos que dar todo y nosotros no queremos dar todo. Nosotros nos parecemos a los apóstoles que dicen, ¿sabe qué, Señor? Ya envíalos a sus casas, no alcanzan los panes y los peces, así que mejor que vayan a comprar. Y el Señor les dice, oye, den ustedes. Entonces imagínate, compartir en la indigencia, en el límite, ya es más difícil. Eso es lo que, por eso el Señor reconoce en esta viuda que da todo lo que tiene, lo que tenía para vivir, o esa viuda de Elías, ¿no? Que le dice, oye, ya mira, esto voy a yo y mi hijo y después vamos a morir. Lo primero para mí, le dice.
Entonces el Señor quiere que nosotros confiemos que su amor, su donación, su entrega es infinita. Pero claro, para eso nosotros tenemos que crecer en la experiencia de Dios. Pero como Dios es amor, yo crezco en la experiencia de Dios en la medida en que poco a poco me voy dando más. Pero el Señor lo hace gradual. Por eso primero en la casa, primero a sus hijos. Qué dulce aprender a dar un padre, una madre por sus hijos pequeños. Yo los veo acá con sus hijos, están chochos, se les caen las babas de dar. ¿No? Claro. Ya tú dices, ya bueno, ya no es tu hijita pequeño, ahora le vas a tener que dar a esa otra persona que te cae antipática, ya no es tan fácil. Ya te va a doler más. Pero en algún momento nuestro corazón tiene que crecer. Si nuestro corazón no crece, nosotros no podemos crecer como familia de hijos de Dios, no podemos edificar el bien común. Creer que el bien común solo se edifica en la justicia, en las leyes humanas, sin amor, es un engaño. Es un engaño. O sea, así como no puede haber verdad, no puede haber justicia sin verdad, no puede haber verdad sin amor. Y el carisma mayor, nos dice San Pablo, es el amor. Porque el amor nos va a hacer atravesar el umbral de la vida presente. El amor no pasa nunca. Como dice San Pablo, el amor siempre vence. Pero nosotros no estamos de inicio preparados para amar así. Y el Señor sabe, y por eso poco a poco nos va llevando en ese camino. Claro, nosotros en algún momento ya queremos estacionar. Ya hasta aquí nomás ya es suficiente. El problema es que nosotros no sabemos, pues. El que sabe es Él. Y entonces, de distintas maneras, nosotros tenemos que estar dispuestos en la fe y en la oración para seguir al Señor. ¿Cómo, cuándo y dónde? El Señor a cada uno nos tiene preparado, pero siempre va a ser con alegría, como lo experimentaba la Madre Teresa. Pero no es alegría externa, ¿no? Es alegría externa, aparente, porque a veces uno cree que la alegría es poner volumen alto, es risotada. No, es la alegría serena de saber que el Señor está con nosotros. Es la alegría que nadie nos puede quitar. Es la alegría que no desaparece cuando hay enfermedad, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay carestía. Entonces es lo que se dicen los esposos, ¿no? Eso le tiene que decir la esposa, la iglesia, a Jesús, a Jesucristo. Prometo serte fiel, amarte y respetarte todos los días de mi vida, en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad. Pero si yo digo yo solamente amo cuando estoy con salud, solo en la prosperidad, entonces todavía no es amor pues verdadero. Ese amor por eso lo tenemos que recibir. Esta pandemia, estas situaciones difíciles que han ocurrido en estos últimos años han hecho que muchos matrimonios se debiliten en el amor. Muchas personas emocionalmente, psicológicamente, producto de la cuarentena, etcétera, encerrados, personas imperfectas han sido más, diríamos, ostensibles, patentes, las diferencias, las imperfecciones. Y claro, la desesperación, si no ha habido fe y no hay oración, claro, puede ser pues devastadora, ¿no? Pero si tenemos fe, vamos al Señor y sabemos que Él siempre va a estar dispuesto. Pero sin fe no lo voy a buscar. Sin fe yo voy a creer que, bueno, ahí nomás. ¿Quieres comentar? Padre, por tomar un ejemplo, ¿no? El testimonio de vida de San Pablo contribuyó mucho en la conversión de
de Tito y Timoteo, ¿no? Grandes santos también de nuestra iglesia. Entonces, si yo doy un mal testimonio como cristiano, estoy alejando a los hermanos del Señor. Y eso es una falta grave. Pero como usted dice, a veces decimos nosotros, yo no robo, yo no mato y me creo que estoy muy santo. Pero esos pecados de omisión, ¿no? De no hacer, de no actuar como cristiano, estoy faltando también al amor de Dios porque no estoy acercando a la gente, al Señor. Igual, Padre, es una falta grave por la cual seré examinado, ¿verdad? Si nos puede ayudar un poquito profundizando esto. El Señor ha puesto un tesoro, dice San Pablo, en vasijas de barro. El Señor ha escogido testigos de su amor a criaturas humanas, todos nosotros imperfectas, excepto a nuestra Madre Santísima. Y entonces el Señor es Señor para que incluso cuando nosotros pecamos, incluso cuando nosotros escandalicemos, a partir de ahí podamos levantarnos. ¿Qué es lo que se necesita? Es fe. Sin fe, si yo saco a Dios, ya no puedo corregir. Entonces, mientras que tengamos vida, siempre el Señor nos va a dar una nueva oportunidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que la iglesia peregrina es imperfecta. La iglesia peregrina es santa no por las criaturas humanas, sino santa por la cabeza, por el Señor. Y que nosotros aquí estamos siendo probados. Entonces, cuando nosotros vemos las miserias de las personas, eso es para que nosotros a esas personas con nuestra oración las llevemos al Señor. Si es que podemos hacerle la crítica fraterna, bendito sea Dios, es muy difícil hacerla y que la persona la acepte. A veces uno hace crítica fraterna y se convierte en unos odios y en unos rencores muy difíciles, porque somos muy trágicos. Pero además, nosotros tenemos que darnos cuenta que la miseria de la gente hace que esas personas, diríamos, se refrenen en la soberbia. Porque cuando uno tiene conciencia de que está pecando, diríamos, tu soberbia se te va a bajar. El problema es cuando uno no reconoce su pecado. Y cuando uno se fija en el pecado de los otros y ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. Entonces nosotros, por eso la iglesia siempre nos lleva a que nosotros veamos primero nuestros pecados. Y por eso San Juan en la primera carta va a decir, quien dice que no peque es un mentiroso. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que incluso los pecados que nosotros reconocemos ni siquiera son todos, porque hay muchos pecados de omisión, muchos pecados de falta de caridad que ni cuenta nos damos. Otras personas se dan cuenta más fácilmente que nosotros. Y por eso es que nosotros tenemos que tener ese santo temor de Dios, saber que nuestra correspondencia a ese amor de Dios es pobre, es limitada, y por eso es que vamos una y otra vez a pedirle al Señor para empezar de nuevo. Entonces, de lo que se trata es que sepamos eso, no somos una comunidad de santos y de perfectos, y el problema está fuera de nosotros, y esos son los que hay que evangelizar, y nosotros ya estamos bien. Eso sería un engaño. Nosotros tenemos que decir, somos peregrinos, esas personas, incluso los más pecadores, son oportunidad para que nosotros pongamos en práctica la caridad, y reconocer nuestros pecados es darnos cuenta de que ni remotamente somos perfectos ni somos santos.
pero el Señor quiere que seamos perfectos y seamos santos, pero nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos. Nosotros tenemos que crecer en la disponibilidad y tenemos que ayudarnos. Y por eso es muy importante el matrimonio, porque en el matrimonio son dos que unidos a Cristo se tienen que ayudar en ese trabajo, en esa lucha. Diríamos, para un cura, más difícil, ¿ya? Porque un cura hablando con otro cura, difícilmente pueden tener un diálogo de ese tipo. O sea, cada uno se va a trincherar y va a creer que es mejor y el problema está en el otro. Es más difícil. La conversión a veces en las personas que están más cerca al Señor son más duras. Por eso es que está el caso de los fariseos, el caso de los sumos sacerdotes. Y el Señor va a decir, las prostitutas y los publicanos los van a preceder en el reino de los cielos. Entonces, por eso es que la iglesia tiene que hacer oración. Pero claro, a nosotros nos gusta entrar en esta lógica de competencia y creer equivocadamente que yo, desentendiéndome de los problemas y de los pecados de otras personas que yo estoy viendo, yo puedo quedarme sin hacer nada y pasar de largo. Y claro, uno a veces no hace nada, se pasa de largo, y no solo eso, sino que los critica, hace que todo el mundo se entere, y entonces claro, eso ahora está extendido. Dentro de la iglesia hay división, dentro de la iglesia hay personas que dicen las cosas tienen que ser de una manera, de otra manera, que este sacerdote, que este obispo, que este aquí y este allá. Entonces, y más en una sociedad globalizada. Entonces nosotros, con esas comunicaciones, lo que tenemos que decir es, Señor, cuánto nos falta, qué poca oración hacemos, qué caridad me falta, que tampoco me compadezco, qué fácil me siento mejor que los demás. Y entonces ir nuevamente al Señor a pedirle perdón, empezar de nuevo. Y claro, el Señor tiene presente todas esas cosas. No es que se le ha escapado de las manos, no es que ha perdido los papeles, sino que se vale de esas cosas para purificarnos. Si nosotros, en lugar de utilizar esas circunstancias, lo que simplemente decimos, oye, qué barbaridad ¿no? Lo que va a venir es una prueba más fuerte, una tribulación más dura, y entonces, que nos va a doler más, hasta que en algún punto nos toque directamente nuestra cara. Por eso Jesús, camino a Jerusalén, le dice, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Si esto hacen del árbol verde, ¿qué van a hacer del leño seco? Y claro, nosotros a veces escuchamos las cosas que nos dice el Señor y nosotros creemos, esas son cosas del pasado, esas cosas felizmente yo no estaba ahí. No, esas son de nosotros. Entonces cada vez que yo voy a misa, yo tengo que ir con esa disposición y saber, oye, el demonio me va a engañar queriendo que yo haga mi tabla de posiciones como si yo fuera el juez y que voy a separar las ovejas. No, el que separa las ovejas de las cabras va a ser el Señor. Que separe el trigo de la cizaña va a ser el Señor a través de sus ángeles, no nosotros. A nosotros no nos corresponde arrancar, porque nosotros tenemos que hacer oración y pedir. Y claro, el mundo nos alienta a lo contrario, porque cuando vemos noticias en la esfera política, por ejemplo, porque miren, en nuestro país la mayoría de las personas somos bautizados y estamos divididos. Estamos divididos entre hermanos, hijos de Dios. Y entonces nosotros decimos, oye, estos hijos de Dios son como entenados, estos hay que eliminarlos. Entonces yo tengo que, oye, eso no es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, compadecerme, es decir, tener una mirada misericordiosa, porque Dios nos ama con misericordia. Entonces, si misericordia, claro, no la falsa misericordia, no decir, ya bueno, todos tus pecados y quédate con tus pecados, no,
lo llevo al Señor, lo llevo al médico de cuerpos y almas para que lo cure, lo sane. Pero yo no puedo decir, ya bueno, misericordia, te quédate con tus pecados, o decir, oye, ¿sabes qué? A lo que necesita es que lo chanque, porque con la vara que mides será medido. Y entonces, claro, a veces en nuestras pasiones exacerbadas, en esas polarizaciones, en los medios de comunicación, en la política, también en el deporte. También en el deporte. Yo he escuchado a gente, oye, tú en este asunto, pero como eso no. Tú eres de fe. ¿No? Claro, uno dice, no, es un juego. No, es que no es un juego, porque a veces la gente, y claro, uno puede, como estamos divididos internamente, fácilmente nosotros somos sectarios. Claro, necesitamos por eso ser curados, sanados, para poder amar y servir. Porque lo que ha hecho el pecado es que nos ha quitado la capacidad de amar y servir como el Señor nos ama y nos sirve y como en el fondo desea nuestro corazón. Y entonces nos presenta el mundo, el príncipe de este mundo, a través del mundo, sucedáneos de otros amores, de otros quereres, que claro, uno con eso se dopa, se anestesia, y entonces luego agregamos algunas devociones, algunas cosas y nos autocanonizamos. Claro, eso es un engaño. Y en los grupos parroquiales, dentro de la iglesia, uno puede hacer eso. Y a veces los clérigos lo promovemos. Y claro, eso no es lo que el Señor nos pide. Por eso hay división. Y Pablo lo experimentó en Corinto y por eso decía, nosotros no somos ni de Cefas, no somos ni de Apolo, ni somos de Pablo, somos de Cristo. Entonces, en Cristo tendríamos que estar unidos. ¿Por qué estamos divididos? Porque todavía no estamos en Cristo, no estamos en comunión. Y la comunión es el amor. Gracias, Padre. Muy bien, ahí vamos a quedar. Terminamos con una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo. Muy bien, queridos hermanos, vamos a quedar ahí.